Señor nos ha dado para gozarnos. Amén, gloria a Dios. Y saludamos a nuestros hermanos también que cada jueves nos sintonizan a través, ¿verdad?, de las redes. Esta es la hora discipuladora desde Iglesia de Cristo, Misión en Acción, en la ciudad de San Fernando. Aleluya, gloria a Dios. Nos gozamos en esta tarde, hermano, ¿verdad?, que estéis con nosotros. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, por esos lugares donde nos miran. Muchas gracias, hermano. También, ¿verdad?, si es la primera vez que está conectándose o mirando el video, sea por las redes, ahí también está, ¿verdad?, en el canal. Regístrese al canal y cada vez que salga una enseñanza, una transmisión, usted es uno de los primeros que la recibe. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar con el tema, ¿verdad?, de la semana pasada. Estuvimos hablando acerca de los estorbos en el camino, lo que estorba para que sigamos adelante en el camino, y el camino es Cristo Jesús. ¿Cómo puede haber estorbos? Y muchas veces los estorbos pueden ser también dentro del cuerpo de la iglesia, como también del enemigo. Entonces, la semana pasada, miren, esa es la segunda parte, ¿verdad? Si a usted le gustaría escuchar la primera parte, está allí en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Conéctese allí y puede mirar la primera parte, y cualquier comentario bien aceptado. Gloria a Dios. Entonces, hablamos la semana pasada, entre los primeros estorbos que miramos en el estudio fue el estorbo ministerial a los niños, ¿verdad? Que no les estorbéis, le decía el Señor a los discípulos, y hablamos qué es la figura de un niño también la semana pasada. Entonces tratamos acerca los estorbos en la oración, que puede estorbar nuestra oración para que llegue a la presencia del Señor, y estuvimos enumerando ahí, ¿verdad?, esa actitud, ¿verdad?, que no es buena, que estorba nuestra oración. Entonces también hablamos primero de Pedro 3:7, estorbo ministerial a los niños, Marcos 10:14. El tercer estorbo que miramos, el estorbo al conocimiento, y es una influencia legalista. Y eso lo miramos, ¿verdad?, en la versión Hünemann de la Biblia, Lucas 11:52. Cuarto estorbo lo miramos, el estorbo al evangelismo, para que no se lleve la buena noticia, y lo miramos en 1 de Tesalonicenses 2:16. También estuvimos mirando el quinto estorbo, el estorbo al Espíritu Santo en el fluir de los dones, 1 de Corintios 14:39. Y también miramos el estorbo del bautismo del Espíritu Santo, el ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿A causa de qué, hermano? A causa de la tradición, a causa de tener programas humanistas, ¿verdad? Un programa donde un canto, dos cantos, pero no está la libertad para que el Espíritu Santo nos bendiga a todos. Esto lo miramos en Hechos capítulo 11, versículo 16 y el 17. Y por último comenzamos, ¿verdad?, en el séptimo estorbo, que es el estorbo a la verdad, que es Cristo Jesús, y que hoy vamos a continuar en el séptimo, para así continuar con lo que queda, y miramos los 13 estorbos en el camino. Muy bien, entonces ya así avanzamos, ¿verdad?, para luego continuar con el resto. Entonces, como que el apóstol, ¿verdad?, vamos a regresar un poquito más para acá. Un poquito más para leer una escritura. No es esta, no es esta, y esta sí va a ser. Nos quedamos aquí para leer la escritura y así retomar el tema. Entonces, en el Gálatas 5:7 nos quedamos ahí, ¿verdad? Que el apóstol le decía a los Gálatas: vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Estaban bien, llevaban bien la carrera, llevaban bien la meta, estaban bien puestos, fortalecidos. Pero ¿qué fue el estorbo? Para que ya no obedecieran a Cristo. ¿Qué pasó? Entonces, esta persuasión dice: no procede de aquel que os llama, no procede. Entonces, hoy miraremos cuál fue el estorbo, ¿verdad? Con más detalle, como con un microscopio espiritual. ¿Por qué? Porque ese mismo estorbo puede estarnos estorbando ahora a nosotros en tomar la carrera, ¿verdad?, y seguir adelante
hacia nuestra patria celestial. Entonces, así aquí me voy un poquito más fuerte, más recio, para entrar al tema. Entonces, fascinar, porque el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? Y la palabra fascinar nos habla que ¿quién vino a hacer una falsa representación? Fascinar. ¿Quién nos embrujó con una falsa representación? Gálatas 3:1. El Espíritu se recibe por la fe. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Esto quiero saber, les preguntaba el apóstol Pablo a los Gálatas. Quiero saber, y luego en el verso 3 dice, ¿tan necios sois? ¿Tan necios? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Entonces entró una necedad. Yo le puse ahí esa figurita, ¿verdad? Muchas veces queremos ser sabios y está cortando está sentados en una rama. Y con un serrucho estamos cortando, demostrando que somos sabios. ¿Qué sabio? Está cortando la rama, mira. ¿Y a dónde cree que va a caer la rama? Y entonces así les decía, tan necios sois, tan necios, cortando y cortando, que ¿a dónde vas a ir? Al suelo. ¿Quién te hizo una falsa representación para hacer esa necedad? Para actuar tan necio. ¿Qué fue? Entonces, hermano, aquí mismo en el Gálatas nos enseña qué fue, qué provocó una fascinación, qué provocó una falta representación. Mire, acompáñame lo que dice Gálatas 5:9. Dice, esto fue el estorbo a los Gálatas. Esto fue Gálatas 5:9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de levadura fermenta. Y miren lo que dice, cómo lee la Biblia en lenguaje sencillo. Gálatas 5:9. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. No hay duda que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Entonces, una falsa enseñanza vino a dañar todo lo que el apóstol Pablo les había presentado a los Gálatas. Un solo falso. ¿Y qué trajo ese falso? Un poco de levadura. Entonces, un poco de levadura vino a estorbar la carrera de los Gálatas, que iban en aquella carrera en el Espíritu, iban evolucionando, buscando las cosas de arriba, buscando lo celestial, buscando agradar a Dios. Pero vino un falso que se infiltró y trajo un poco de levadura y lo fermentó, que paró la carrera de los Gálatas. Que el Señor me dice, habíamos comenzado en el Espíritu, nuestra mirada estaba en el cielo. ¿Qué pasó? Que ahora nos hemos enfocado en lo terrenal. Pues ahí está el estorbo de la levadura que vino y fermentó toda la masa, que vino a ser un estorbo. ¿Pero qué es esa levadura? Bueno, esta levadura viene en una manifestación de tres cosas, hermano, que se movía, ¿verdad?, dentro de los fariseos, esos falsos sacerdotes, que es el legalismo. El legalismo, que de acuerdo al legalismo es la ley que se enfoca más en lo externo y no en lo interno, porque el Señor le decía a los fariseos, ¿verdad? Ustedes se preocupan como por lo de afuera, sepulcros emblanquecidos, por fuera, limpian lo de afuera, pero lo de adentro hay mortandad. Entonces, el legalismo se enfoca mucho en lo de afuera, pero no se enfoca en la manifestación de donde comienza el amor, que es de adentro para afuera. Entonces, ¿qué otra cosa que es la levadura? Es el humanismo. El humanismo, porque el Señor le decía al adversario, ¿verdad? En las cosas de los hombres te importa. El levantar al hombre, la fama, el poder, el humanismo que levanta al hombre. Ese es el humanismo. Número 3, el ecumenismo. Número 3,
costumbres, que su amor por las cosas del Señor decayó, está en declive. Miembro de la iglesia en la Odisea, una frialdad. Entonces, ese ecumenismo, ese sinergismo, ¿verdad?, viene a provocar un estorbo para nuestro desarrollo espiritual, para nuestra carrera, para ascender hacia el cielo. Entonces, miremoslo con más cuidado, porque este fue un gran estorbo para que los gálatas quedaran fascinados con las prácticas de esto, quedaran hechizados con las prácticas de esto, quedaran varados, sin llegar a continuar la carrera que se habían propuesto desde un principio y su evolución espiritual, que el apóstol Pablo le tuvo que decir: ¿qué pasó? ¿Iban bien? ¿Recibieron el Espíritu por la fe o por lo que estaban haciendo? Entonces, hermano, mire lo que dice Mateo 6:12. Mateo 6:12, aleluya. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Entonces, un poco de levadura enleuda toda la masa. Un poco de una enseñanza de lo que practicaban los fariseos y los saduceos hace que se pare la carrera y el desarrollo espiritual. Entonces, hay que mirar cómo se desarrolla un poco de levadura. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el comportamiento carnal que se puede traer como algo normal y se puede hacer sinergia? Puede ser un espíritu, un emisario del enemigo con esta actitud, con este comportamiento, que lo único que va a hacer es parar el desarrollo, parar la obra del espíritu, parar. ¿Por qué? Porque es una levadura que viene a corromper. Entonces, vamos a mirar qué es esto, porque un poco de esto arruina la buena enseñanza, la buena doctrina. ¿Cuál es esto? Miremoslo y lo enumeraremos también en nuestras notas. Mateo 23:3. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, es una tristeza que las palabras con los hechos no se balancean, no concuerdan. Las palabras y los hechos también desanivelados. Entonces, esto nos habla de un poco de esto, arruina la enseñanza. Es de una actitud, porque eran hipócritas. Se enfocaban y su deleite era enseñar. Pero ellos no lo ponían nada en práctica. Un poco de esto arruina la enseñanza, hace que se pare la carrera espiritual. Un poco de esto. Entonces, ¿qué era esta actitud? La hipocresía de los fariseos, porque el Señor dice: ellos dicen, pero no hacen. No, versículo número 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, una actitud de enseñorearse. Una actitud de enseñorearse sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ponen cargas difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo. ¿Por qué? Porque es una actitud de enseñorear. Un verdadero líder es aquel que con el ejemplo, con el ejemplo inspira a seguir. Un verdadero líder no es el que habla, es el que hace. Un verdadero líder es el que provoca con su ejemplo, no con las palabras, con el ejemplo, a la obediencia de la palabra. Vive la palabra y provoca que otros quieran seguir su caminar. El jefe no, el jefe quiere mandar. El jefe tiene una posición, y donde hay una posición hay algo que le gusta. Entonces el jefe se encarga de mandar y pone las cargas. Entonces, un poco de esta actitud, de esta levadura, produce que otros no quieren seguir.
es un estorbo para el desarrollo espiritual. Entonces, ¿qué otra actitud? Versículo 5. Sino que hacen que todas sus obras, para ser vistos por los hombres. El servicio que hacen para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, porque les gusta la vanagloria. Un poco de esto enleuda toda la masa. Un poco de esta enseñanza arruina la carrera. Es un estorbo. La vanagloria, vanagloriarse con el atuendo, con lo externo que obstruye el caminar. Número 6. Aman el lugar de honor en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas. Aman ser primeros, aman ser reconocidos, tienen un orgullo increíble. Entonces, es una actitud de, ay, no me pusieron enfrente, ay, no me sale, ay, es una actitud. Son estorbos. Número 7. Y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Es una actitud de arrogancia. Un poco de esto enleuda toda la masa. La arrogancia. Una arrogancia que se manifiesta en la actitud externa. Versículo 13. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pero ni vosotros entráis, ni dejar entrar a los que están entrando. Entonces, estorbos en el camino, estorbos. Y en el versículo dice, le decía, ustedes son guías de ciegos, el humanismo. Guías de ciegos nos habla del humanismo. El humanismo. Guías de ciegos los van guiando con la vanagloria, con el levantamiento, con el reconocimiento. Número 7 les llamaba insensatos. Número 19 les llamaba necios como Nabal, ¿verdad? Que era un necio, que no escuchaba la palabra. Y número 23 les decía, son injustos, sin amor, sin fe. Versículo 25 les llama ladrones, avariciosos. Y 27, cubre pecados. Un poco de esta actitud, un poco de esto hace que pare la carrera de otro. Hace que pare, porque los gálatas quedaron fascinados con una actitud de un falso que entró, de un falso. Pero para nosotros, hermanos, los que hemos decidido la carrera y seguir adelante, el Espíritu Santo sí nos muestra las señales, nos muestra, pero como nuestros ojos están puestos en el Señor, seguiremos adelante. Amén. Aleluya. Entonces, mire, entremos al número 8, al octavo. Y este le llamo yo estorbo denominacional. Estorbo de denominación. En Lucas 9:49, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros, está con vosotros. Y nos dice cuándo sucedió en el versículo 51. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Paremos un poco aquí, porque es necesario escudriñar esta escritura. Entonces, aquí yo le llamo un estorbo denominacional, porque muchas de las veces estorbamos el desarrollo de un hermano y una hermana, porque no se congrega con nosotros, porque no pertenece a la misma denominación, porque no es de esta denominación, y levantamos más una denominación
en vez de levantar siempre al Señor Jesucristo, que tuvo misericordia y nos llamó por su gracia y por su favor. Entonces, no es la denominación, no en absoluto. Nada. La iglesia, cuerpo de Cristo, es un cuerpo místico, diseminado por todo el mundo. Pero muchas de las veces, porque no se congregan, no vienen o no son parte de un cuerpo ministerial, hermanos, somos muy rápidos a sacar una palabra no a favor del hermano o la hermana. Entonces, la denominación, hermano, por favor, aquí él está diciendo, se lo prohibimos, aquel estaba haciendo buena obra. ¿Cómo fue que se le reveló que tenía la autoridad? ¿Cómo fue que sabía que en el nombre de Cristo había un poder para liberar, un poder para hacer una buena obra? Pero aquellos se pararon y dijeron, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no eres de nuestra denominación. Y no está en nosotros hacer eso, no está. ¿Saben por qué? Porque dice aquí, mire el orden, solamente leyendo el versículo 51 y teniendo el discernimiento del Espíritu Santo, inmediatamente nos damos cuenta. Y sucedió que cuando se cumplían los días de la ascensión, porque una vez que el Señor ascendió, ¿qué fue lo que hizo? Ascendió y llevó cautiva la cautividad, y al ascender dio dones en forma de hombres. ¿Cuáles fueron los dones? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Aquí todavía no había ascendido, no llevaba la cautividad, no estaba dando los dones, que ya los traíamos sí en la preexistencia, pero no es el tema, sino es en el orden de Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros cuando miramos una persona que está siendo usada? Gloria a Dios por lo que se dejan usar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el cuerpo del Señor va avanzando. Están haciendo liberaciones. Y cuando el Señor nos da un privilegio de encontrarnos con un Apolos que está trabajando, ¿qué hicieron Aquila y Priscila? Lo trajeron y lo sentaron y le hablaron de la doctrina y le enseñaron el mensaje, pues no lo pararon. Pero nosotros, rápido, queremos parar a aquel. Hermano, ¿quién te cubre? Hermana, ¿quién te cubre? Y si no entiende qué es la doctrina de estar bajo un apóstol, la doctrina de estar bajo cobertura, nuestro llamado, nuestra responsabilidad es no pararlos, sino guiarlos a una cobertura. Si es que quieren estar bajo una cobertura, tratar de explicarles la doctrina de la bendición que el Señor dio a apóstoles, dio profetas, dio evangelistas, dio a los pastores, los maestros, pero puso al apóstol que cubre, que cuida, que enseña la sana doctrina, que la defiende la sana doctrina. Y el profeta, segundo, pero primero, debajo de una cobertura apostólica. Pero aquí lo que miramos es un estorbo denominacional, un estorbo que nosotros debemos tener cuidado, porque entonces ahí llega ese orgullo, que yo pertenezco a esta denominación, que yo pertenezco y engrandecemos más la denominación que al Señor Jesucristo, que tuvo misericordia de nosotros. Y actuamos como que somos la última Coca-Cola, como que somos los únicos con la revelación. Y somos un estorbo. En vez de ser una bendición para un hermano o una hermana que está en un ministerio, venimos a ser nosotros un estorbo en el camino. Entonces nos toca a nosotros guiar y enseñar la doctrina de la cobertura. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el mismo enemigo, hermano, cuando están los exorcistas ambulantes ahí en el libro de Hechos, que andaban ellos haciendo liberaciones, pero ya en el hecho ya había pasado la ascensión, ya estaba el ministerio del Espíritu Santo, ya había ascendido y había dado los dones, y aquí ya cambiaron las cosas. ¿Por qué? Porque
contra de ellos. Por eso es menester, hermano. Es menester no parar, ni ser un estorbo, sino guiar a una cobertura. Amén. Amén. Para que le demos un fuerte aplauso al Señor. Y así entendemos la gran diferencia aquí. Antes de la ascensión. ¿Ok? Después de la ascensión, ya miramos la actitud de aquellos sacerdotes. Número 9. Un estorbo aquí en el número 9. Reina Valera, versión 60. Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces el enemigo también se pone en estorbos para ir a mirar hermanos. Hermanos, se para y nos estorba. Se para y no nos deja pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Hermano, aclamar al Señor. Este hombre fuerte de la región tiene que caer si el Señor me está llamando. Dame la fuerza. ¿Para qué? Para que este estorbo sea quitado y pueda ir a llevar la palabra a mis hermanos. Pero si hay un silencio y el Señor no habla, hermano, entonces va a haber un estorbo. Va a haber un estorbo en el camino. ¿Por qué? Porque el Señor no nos está abriendo la brecha, no está abriendo el camino. Va a haber un estorbo. Y puede que hasta suceda algo. ¿Por qué? Porque no esperamos oír la voz del Señor que nos dijo: vayan, yo los envío. Vayan y lleven la palabra. Vayan y lleven la bendición. Entonces, y este enemigo tiene emisarios. Emisarios que son también estorbos. Ahora, estos estorbos ya no son de adentro de la iglesia, esos ya son fuera de la iglesia. Los que miramos anteriormente, miramos el estorbo de la oración dentro de la iglesia. Todos los que mencionamos, hermano, estorbos en el camino, ya en Cristo Jesús, que no podemos nosotros dejarnos usar para ser un estorbo, pero también poder discernir cuando es un estorbo y pedirle al Señor la sabiduría, la fuerza para pararnos y poder reprender. ¿Por qué? Porque nada ni nadie va a impedir nuestra decisión de la carrera, para correr con la meta, correr y entender y alcanzar la razón por la cual fuimos llamados. Entonces, miremos entonces los emisarios. Uno de ellos, estorbo número 10, el estorbo del espíritu de Diótrefes. Nombrecito, ¿verdad? Diótrefes. Adiós. Bueno, a lo mejor por ahí viene esa edad. Adiós. Está en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Lo puse en amarillo y en el orden de la actitud de este emisario, de este espíritu que se mueve dentro. Adiós. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, que es la tercera obra que hace Diótrefes, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo, número 4, él mismo no recibe a los hermanos. Número 5. Se le prohíbe a los que quieren hacerlo. Y número 6, los expulsa de la iglesia. Entonces, aquí miramos el espíritu de Diótrefes en un estorbo. Un estorbo. ¿Cuál es la actitud? ¿Quiere ser el primero? ¿Quiere ser el primero? Aquí es un espíritu de competencia. No puede haber competencia dentro del cuerpo del Señor. Ese es un espíritu de Diótrefes. Un espíritu de ser el primero es porque busca aplausos. Quiere ser reconocido entre la iglesia. En otras palabras, quiere ser la luz, pero dentro de la iglesia ya hay una super luz y se llama Jesucristo. Entonces, es una actitud de querer ser visto, de querer ser aplaudido, de querer ser reconocido, de querer llamar la atención. Quiere ser el primero. Y quiere ser el primero. Yo soy el primero y el último. Ya hay Diótrefes 1. Se llama Jesucristo. Él
emisario del enemigo. Número 3, acusa injustamente con palabras maliciosas. Entonces, hay blasfemia, acusa, eso nos habla de la blasfemia. Acusa con injusticia, nos habla de blasfemar. Entonces, ese siervo, ese ministro con el Espíritu de Dios que no acepta cobertura apostólica con mucha facilidad, habla mal de los apóstoles, habla mal del hermano que tiene llamado apostólico, habla mal, menosprecia su llamado, menosprecia, aunque mira cómo el Señor lo respalda en su llamado apostólico. Aún así, el Espíritu de Dios está hablando de ese apóstol. Y no satisfecho, él mismo no recibe a los hermanos. Entonces, a los que sí están bajo cobertura de un apóstol, a los que son humildes y son últimos para que el Señor los llame primero, Diótrefes no quiere tener comunión con ellos. No quiere tener comunión con alguien que está bajo un apóstol. Mire la actitud de Diótrefes, así de sencillo. Y son 6, es el número de hombre. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo. Entonces, si es el dueño de la iglesia, del cuerpo de Cristo, son ministros, son pastores sin cobertura, son profetas, gloria a Dios, pero tristemente sin cobertura. Menosprecian los dones en forma de hombre y prohíbe a los hermanos cuando le hablan en referente a lo de un apóstol, se les prohíbe. Diótrefes se cree dueño de la iglesia. Diótrefes se cree que es el dueño de la iglesia, el cuerpo del Señor. Y a los que quieren, se lo prohíbe a los que quieren hacerlos. Y aún tienen derecho de expulsar. Imagínense, expulsa del cuerpo. Expulsa del cuerpo. Lo saca fuera de la iglesia si no van con él. Si no están bajo su doctrina de él, de Diótrefes, que es un emisario del enemigo. ¿Sabe qué hace? Los saca de la iglesia. Los saca. Entonces aquí miramos, ¿verdad? ¿Se ha preguntado de qué significa Diótrefes? Ahí le viene. Mire lo que significa Diótrefes. De acuerdo al diccionario Hitchcock de nombres griegos. Diótrefes, alimentado por Júpiter. Mire quién alimenta al espíritu de Diótrefes. Júpiter. ¿Y qué significa Júpiter ahora? Es el padre que ayuda. Entonces, Diótrefes está alimentado por Júpiter. Y Júpiter es el padre que le ayuda. Entonces, es un emisario del diablo. Entonces, el espíritu de Diótrefes, en sus 6 manifestaciones dentro de la iglesia, un estorbo. Número 11, el espíritu de Alejandro. El espíritu, otro emisario del diablo. Segunda de Timoteo 4:14. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone, es un estorbo vigoroso a nuestra enseñanza. Otro que se opone a la enseñanza apostólica. Otro que se opone a cobertura apostólica. Otro. ¿Y cómo abunda todo esto en estos tiempos? ¿Cómo abunda? Se opone vigorosamente a la enseñanza apostólica. ¿Y qué es lo que hace un apóstol, hermano? Tiene la autoridad de implementar doctrina. Tiene toda la autoridad de cuidar la sana doctrina. Tiene toda la autoridad. Entonces, Diótrefes y Alejandro son indoctos. Es el cuerpo de la iglesia del Señor donde no hay doctrina. Donde se carece la doctrina. No tienen doctrina. No hay doctrina. Entonces se oponen vigorosamente
a que la amada, la iglesia de Cristo, sea alimentada con la leche, sea alimentada con la miel, sea ungida con el aceite, se le dé el agua en abundancia, porque la palabra nos limpia, en la palabra, ¿verdad?, nos va limpiando. Entonces, este espíritu de Diótrefes y Alejandro se oponen al desarrollo de la amada, se oponen vigorosamente, porque lo dice, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Primera de Timoteo 1:20, entre los cuales está Himeneo y Alejandro. Este Himeneo es otro asociado con Alejandro, emisarios del diablo, emisarios del enemigo. Y tristemente, hermano, igual como Diótrefes, están a cargo de una iglesia. Están a cargo de una iglesia. Tienen un cuerpo de Cristo ahí, que los tienen aprisionados con su legalismo y sin doctrina. Los tienen fascinados, hermano. Fascinados los tienen. Y llegan fielmente. Llegan fielmente. Y qué tristeza hay cuando está la presencia, donde está el Jordán corriendo, el agua limpia, hermano, para quitarnos las manchas, para quitarnos las arrugas y descender, hermano. Andan buscando a Diótrefes. Bueno, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan ¿a qué? A no blasfemar. Entonces, hablan injustamente, hablan sin tener bases. Entonces, estos son los que blasfemian en contra del ministerio apostólico. Y están dentro de la iglesia y son tremendos estorbos. Tremendos. ¿Y quién se llama Alejandro? Alejandro significa, de acuerdo al diccionario de hombres, quien es ayuda a los hombres. ¿Qué es, hermano? ¿Cómo les ayuda? Siendo un estorbo para la sana doctrina, siendo un estorbo para fluir del aceite del Espíritu Santo, siendo un estorbo para el agua limpia que limpia, siendo un estorbo para la miel que nos da la revelación, siendo un estorbo para los elementos de la Santa Cena. Yo creo que estos ni practican Santa Cena. Santa Cena. La Santa Cena que nos da la genética celestial. La Santa Cena que nos vivifica. La Santa Cena que nos va formando a la imagen de Cristo. Alejandro, Himeneo y el Diótrefes, yo creo que ni celebran. O si lo hacen religiosamente. Ay, para que no digan una vez al año. Entonces, aquí nos habla, hermano. Aquí nos habla, fíjense. Número 12. Los Elimas. Otro emisario del diablo. Los Elimas. Hechos 13:8. Pero Elimas, el mago, así se traduce su nombre. ¿Para qué le digo cómo se significa? ¿Verdad? Ya sabemos cómo se llama. El mago. Se les oponía un estorbo, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces, este espíritu de Elimas se opone para desviar de la fe. Para desviar. Y la fe viene por el oír, y el oír. Si alguien te ha estado queriendo desviar para que no oigas la palabra, es el espíritu de Elimas. Si alguien te está estorbando para que no llegues a la iglesia, es el espíritu de Elimas en esa persona. Si alguien se opone para que sirvas en la iglesia al Señor, el espíritu de Elimas. Este espíritu se manifiesta porque se opone, así como se oponía para que el procónsul se desviara de la fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, este espíritu está ahí listo para desviar. ¿Para qué? Para que no se oiga la palabra. Para que no estén como oyentes. Para que no sirvan al Señor. Y dijo, eso le dijo el apóstol Pablo, tú, hijo del diablo. Claro, es un emisario del diablo, que
Estás lleno de todo engaño. Estás lleno de fraude. Eres enemigo de la justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. No cesarás. Entonces, hermano, ahí tuvo un encuentro apostólico, ¿verdad? Un encuentro apostólico que si usted sigue leyendo este versículo, usted se va a dar cuenta de lo que le pasó. Quedó ciego. Elimas quedó ciego. ¡Pum! Como estaba interno, se miró externo. Se miró externo. Entonces, cuando el procónsul miró el poder de Dios, esa es la autoridad y la actitud que debemos de tomar cuando un espíritu de Elimas quiere pararse y quiere obstruirnos el camino. ¿Para qué? Para que vengamos a oír la palabra, que quiere desviarnos de la fe. Y no puede necesariamente ser en un cuerpo, puede venir un espíritu que produce aquel cansancio. Ah, ¿para qué voy a la iglesia? Oh, ¿para qué llego? Oh, no voy. Es un espíritu de Elimas que no necesariamente tiene un cuerpo. Puede llegar con una actitud y un pensamiento. ¿Para qué? Para que no llegue la palabra. Y cuando llega la palabra, va a alimentar nuestra fe. Y al alimentar nuestra fe, primeramente al oyente le va a traer la salvación, porque al procónsul le trajo la salvación. Al enfermo le va a traer la sanidad. Al que no tiene fuerza le va a fortalecer una vez más. Va a animar. Al que está enfermo le va a dar la sanidad. Y aquel que trae ataduras al oír la palabra le va a traer una liberación. Pero entonces nosotros miramos el estorbos que se muestran en todo el camino. Y por último, hermanos, presentemos el número 13, porque esta es la segunda parte. Aquí me voy a parar para concluir. Aquí en Isaías capítulo 57 y el versículo 14, el número 13, cualquier otro estorbo, y se dirá, construid, dos veces, construid, preparad el camino, quita los obstáculos, los estorbos del camino de mi pueblo, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Entonces, habita en lo alto, pero también con el que se humilla. Y para dar vida al espíritu del que se humilla. Y para vivificar el corazón de los contritos. Y es humillación. Se dirá construir. Prepara el camino. Quita los obstáculos. Quita los 13 obstáculos y cualquier obstáculo que se levante en el camino de mi pueblo. Y para eso fui llamada con este mensaje. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué es la obstrucción que ha estado estorbando en tu vida? ¿Qué espíritu de desánimo ha llegado? ¿Qué espíritu de desesperación? ¿Qué espíritu de ansiedad? ¿Qué espíritu de tristeza? ¿Qué espíritu de enfermedad? ¿Qué actitud ha estado obstruyendo tu caminar que corrías bien? ¿Dónde quedaste fascinado? ¿Dónde quedaste hechizada? ¿Con qué actitud? Quizás la actitud de las que miramos de los fariseos. Hoy el Señor me llama, quita los obstáculos del camino de mi pueblo. El Señor te quiere liberar en esta noche. El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida, porque me ha llamado para anunciarte.
¿Cuáles de esos estorbos han sido esa obstrucción para continuar la carrera? ¿Qué espíritu vino? Hoy el Señor quiere hacer una habitación. El que habita en lo alto y santo, y también con el contrito. El Señor está dispuesto a hacer una habitación en nosotros. Hacer una habitación. A que el cielo tan vasto y tan largo, que Él dijo, ¿dónde vas a hacer una casa? ¿Dónde puede? Se deleita en habitar en el que se humilla. Se deleita en que seamos un templo de su presencia. Se deleita en llenarnos. Y cuando Él hace, viene a traer vida a nuestro espíritu. Lo va a vivificar. Y al vivificar, eso indica que volveremos a levantar nuestra cabeza para mirar lo del cielo, para mirar el ámbito espiritual. Va a dar vida a todo nuestro ser. Va a empezar a mover. En cuanto venimos y nos humillamos y reconocemos que hubo un estorbo, que hubo un alguien, que hubo algo, una actitud, Él está dispuesto a quitarlo. Pero si tú estás dispuesta en esta noche también a humillarte ante su presencia, Él va a construir, va a volver a levantar, va a volver a limpiar el camino para poder continuar nuestra carrera. Y Él está allí ya. Está ahí tocando la puerta de tu corazón. Está ahí ya, parado a la par. Pero está en ti que empieces a clamar. Pongámonos de pie, amada iglesia de Cristo, en esta tarde. Yo sé que el Señor va a hacer una obra y no va a terminar porque quiero ministrar tu vida. El Señor puso este mensaje porque yo sé que hay pueblo estancado. Hay pueblo estancado sin doctrina, sin enseñanza, sin la libertad que el Espíritu Santo quiere para que haya ese fluir. Los programas de legalismo, el tiempo se ha cortado en muchos lugares porque el hombre como Diótrefes impide, es un estorbo. Pero hoy el Señor, no es casualidad que Él te está hablando para traer y vivificar tu espíritu una vez más, para venir una vez más y vivificar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los que se humillan. El corazón, aquel donde, ¿verdad?, está la conciencia, donde están las emociones, donde se mueve todo. Se ha estado moviendo hacia lo negativo, en la tristeza, en la desesperación, en el no puedo. Hoy el Señor, esta noche, quiere quitar todo obstáculo que ha impedido que tú te deleites, que tú te goces en Él. Y todo espíritu contrario de tristeza y de desánimo y de estorbo que llegó y paró tu carrera. Servías al Señor con gozo, servías con ánimo, pero aquellas palabras te desanimaron. Aquel testimonio que miraste fariseico te desanimó. Hoy el Señor te dice, fue un estorbo, pero aunque hayas caído, el suelo no es tu lugar. Él extiende tus manos esta noche para volverte a levantar, para volver a continuar la caminata, a continuar la carrera. Y Él está ya allí. ¿Qué estorbo, hermano, ha sido en nosotros, Iglesia de Cristo, Misión en Acción? ¿Qué estorbo ha sido que ha traído un desánimo? ¿Qué estorbo ha sido, verdad, que ha traído, verdad, esa exasperación? Hoy en esta noche también el Señor quiere liberarnos completamente, construir para volver a levantar, para volver y retomar nuestra caminata. Oh, sí, Señor, en esta noche yo sé que tú harás algo hermoso, papito, algo en nuestras vidas. Yo sé que tú vas a hacer algo, quitando los estorbos, Señor, quitando todo lo que impide nuestro caminar contigo, papito. Y primeramente
están oyendo, Señor. Tú que conoces el corazón del que está oyendo. Tú que conoces el corazón de la que está oyendo. Y estás allí a la par de él y de ella. Dispuesto a quitar el estorbo. Dispuesto a levantarlo una vez más. A construir de él y en ella ese ministerio. Si no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, bueno, qué lindo tiempo es este para que tú puedas decirle en esta noche: Señor Jesús, abro mi corazón y yo te invito para que seas el Señor de mi vida. Perdóname, 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 Señor. Yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Ha habido un estorbo, Señor. Un estorbo, Señor. Que me quedé fascinada con lo que se me ofreció. Caí en una relación ilícita. Caí en un negocio ilícito. Pero no entiendo, Señor, que solo me he estancado. He dejado de ir a la iglesia. He dejado de servir. Un emisario del enemigo llegó y no pudo discernir. Me ofreció ser grande, ser alto, ser recibir. Pero solo fue un engaño. Mi corazón está vacío. Hoy es el tiempo, hermano, de reconciliarte. De reconciliarte con el Señor. Porque lo que Él tiene preparado para ti, lo que Él tiene preparado no se compara. Todo lo que aquí es temporal. Es solo una vanidad. Hoy te está llamando, hermano. Hoy te está llamando. Extiende las manos para levantarte. Extiende la mano para fortalecerte. Pero es así que te humilles ante su presencia y le digas: perdóname, 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 papá. Me aparté, pero aquí estoy. Ese obstáculo en mi camino obstruyó mi caminar y mi comunión contigo. Límpiame una vez más con tu sangre preciosa. Dame la fuerza para levantarme. Dame la fuerza. Oh, papito, ahí donde está esta mujer, Señor. Ahí donde está, papito. Sea libre, sea libre, sea libre. Sea libre en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde está este varón, Señor. Sea libre de ese engaño. Sea libre de ese engaño. Toda cadena es quitada en esta noche. Toda obstrucción, esa puerta que se cerró de oportunidad para servir al Señor, hoy el Señor la vuelve a abrir. Hoy el Señor vuelve a hacer cosas nuevas. Porque donde hay alguien que se humilla, donde hay un corazón que se constricta ante su presencia, el Señor me levanta y vuelve a construir. Vuelve a construir. Vuelve a levantar. Vuelve a fortalecer las piedras, las pies débiles, las manos que se veían débiles. El Señor empieza a hacer una cirugía espiritual primeramente. El Señor empieza a regresar la vista espiritual para seguir el camino. El Señor empieza a hacer lo que Él se deleita, a sanar y a liberar. Por cuanto Él no cambia, Él es el mismo de ayer y de hoy. Él es el alfa, Él es omega, Él es el primero y el último. Y Él está haciendo esa obra ahora en tu vida. Gracias, papito. Gracias, porque quitas el estorbo. Retomamos nuestro caminar.
entenderte, hermanos que nos sintonizan, si no tiene una iglesia donde congregarse. 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando.